¿Sos de sufrir más el frío o el calor? El correr de los años me han hecho replantear la cuestión team verano, team invierno, amigo. Hoy que estamos tan lejos, a más de 10.000 kilómetros, acá esta semana ha sido terrible en materia climatológica, por así decirlo, hizo muchísimo frío, y vos estás atravesando una especie de ola de calor allá también, Claro, ¿no? sí, sí. Estamos justamente atravesando extremos, muy extremos, inversamente. Sí, sí, uno no es que se quiera parar en la ancha avenida del medio, pero Pero te yo vas creo a parar que ahí. pero me voy a parar ahí porque el verano me parece que de chico lo disfrutás más, me Claro. parece. Tiene otro gustito. Hoy, siendo adulto, tenés que salir a laburar igual, no es que tenés 2 o 3 meses de vacaciones como cuando ibas al colegio. Entonces, para mí de verano tenía otro color. En verano, o dentro de la adultez, quiero decir, el verano se sufre un poco más, me parece. ¿Tendrá algo que ver con, además de esto de tener que salir a laburar o tener que cumplir con ciertos objetivos o cuestiones de la agenda, el hecho de poder estar más tiempo con menos ropa? Entonces, no, a uno no le incomoda tanto el calor, porque si podés ser un chico que está, sobre todo siendo varón, como en nuestro caso, en cuero mucha cantidad de tiempo, creo que te afecta menos. En Sí. cambio, con el invierno pasa siempre lo contrario, o sea, a veces no alcanza la ropa, por más que seas chico o grande, tengas que salir a laburar o no. Incluso en los colegios, recuerdo que había ciertas aulas donde no había calefacción, no había ningún tipo de reparo para el invierno. No, claro, no tenía el costado nudista de ser Noguera, la verdad. Me estoy Claro, sorprendiendo ahora esta cuestión de andar ¿cómo que en no? paños menores por ahí. Así que es una sorpresa, realmente. Pero no, puede ser. Bueno, ir a un recital, por ejemplo, en pleno invierno, Ah, ahí está. es una movida. La semana pasada estuve en Masacre, Complejo Sí. Art Media, Chacarita, Ujú. barra Colegiales, barra Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Pleno invierno, Ahí era. nomás del cementerio, ahí al costadito. Sí, sí, ahí nomás de Estación La Croce. Exacto. Eh, Campera de abrigo, era 20 y pico de junio. Hacía frío realmente. Ujú. Gorro, bufanda, ¿no? Entonces, estar con las cosas colgando en un recital es algo incómodo. Ahí te banco más el verano. Por más que te mueras de calor adentro del recinto, no tenés abrigo, no tenés una campera, no tenés un buzo que tener en la mano, ¿no? Vas en una bermuda y ya está. Entonces, ahí me parece que se banca un poco más. Igual se siguen abriendo puertas, ventanas y lo que sea. Sí, Vos en invierno tenés la posibilidad de, con un par de mangos, dejar la campera en un guardarropa, por decir, ¿no? Aunque uno sí. siempre trataba de evitar esa situación. Y yo recuerdo haber ido a ver a cielo raso a obras. De hecho, me vino al recuerdo la sensación de agobio de ese recital en octubre. Y directamente tuve que tirar la camiseta que tenía puesta porque la cantidad de sudor propio y ajeno que Sí, claro. recibió ese material, El más grave es el ese ajeno. textil, no, ni hablar, ni hablar. Sí, Pero en un momento vos decís, prefiero que haya una capa entre mi piel y la piel del gordo al lado, ¿no? claro, Eh, claro, no, totalmente. de hecho, había un libro de obras que se llamaba Elogio de la Sed o algo así, por el calor que se concentraba dentro de ese recinto y lo pude vivir en carne propia, ya te estoy hablando hace muchos años atrás, Sí. pero bueno, en situaciones especiales sí, uno tiene preferencia siempre por la comodidad, pero digo, en líneas generales, si te tenés que quedar hoy entre calor, frío, aún atravesando una ola polar, por decirlo de alguna manera, No, ¿a no, qué y vas a soy jugar? soy de una tibieza absoluta acá porque banco mucho la primavera, banco la media estación, ¿no? La de Claro, salir con una camperita y después manejarte en remera y volverte a poner la camperita a la noche. claro. No, no, hoy no. Los extremos no son buenos, pibes. Ningún extremo le hace bien a nadie. No, 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 no podría definir, no podría definir. Hoy que extraño el calor un poco por el frío que estamos atravesando, hoy te diría que banco más el calor, ¿no? Que me gusta Claro. más el verano. Pero va, después suben 5 grados y te digo, no, loco, ¿dónde está el invierno? Paula Regueiro, a quien le mandamos un Le saludo, mandamos dijo un que beso.
que el mejor invento del ser humano es el aire acondicionado. Para que vos entiendas la situación en la que estoy atravesando hoy por hoy. Yo le dije, pará, me parece que no, pero bueno, lo Claro, podemos llegar a discutir. sí. Eh, Mirá que hay luz igualmente, eléctrica, mirá que hay inventos, ¿eh? sí, Mirá que la hay. rueda, ¿no? O sea, la Sí, sí, manipulación sí. del fuego, etcétera, etcétera, pero no, ella se queda con el aire acondicionado. Pero bueno, está bien, cada uno va tratando de acomodarse de la mejor manera posible. Igual vos dijiste una cuestión que voy a contar para la gente que esté de aquel lado del océano, acá no existe la media estación. O sea, nosotros tenemos ese gran inconveniente de que, además de que estamos atravesando en marzo y en octubre el hecho del cambio horario, que sé que en Argentina también hay un debate ahora para ver si se corrige el uso horario y demás, por Sí. lo poco que escuché. Uno de los Eh, debates que hay en Argentina en este momento. quizás el menos importante, pero bueno, Quizás el que puede quedar en último lugar. sabemos que los legisladores siempre están ahí en lo importante, tratando de Siempre sacar atentos. la nación adelante. Tratándose con mucho respeto, aparte, no es una Eso es cuestión espectacular, eso es dialoguista espectacular. absoluta. Sí, 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 sí. Yo no sé si sigue vigente entre medio de los recortes, no nos vamos a meter en política, pero ya que estamos, el tema de diputados TV y demás, pero hay veces que es para meter la camarita ahí, porque la sesión realmente es más divertido que un programa de chimentos. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Hace un par de semanas acusándose de gatos unas a otras. No, no, no. No, tenemos todo, amigo. Tenemos los cuatro climas, tenemos ¿En los qué momento se diputados, tenemos vinculó todo. todo, no? ¿En qué No, momento se no, no. vinculó todo? Porque era lo de los mediodías, lo del tema, y era lo del teatro, ¿no? Lo de la Cámara de Diputados. Sí, Pero bueno. sí, sí, sí. En fin, volviendo. ¿Me Te decías? decía que acá no hay media estación, Ah, entonces nosotros atravesamos un frío bastante complicado, quizás no tan extremo como en estas semanas en Buenos Aires, pero sí que incluso ha nevado en cierta oportunidad un par de años atrás. Lo que sí, no tenemos mucho sol, mucha exposición al sol durante el invierno, porque hay una capa de niebla que lo tapa. Entonces eso hace que el frío sea más profundo, por decirlo. No hay una amplitud térmica, entonces se mantiene el frío durante todo el día, ujú. pasan días, incluso semanas sin ver el sol, lo cual también afecta a nivel emocional. Pero cuando termina el invierno, de hecho tenés una transición muy cortita, no tenés días de 15, 17 grados como por ahí puede pasar en Buenos Aires en otoño o incluso en primavera. Y ya viene el calor que en este caso fue extremo. Nosotros tuvimos un par de semanas entre comillas normales y ahora estamos merodeando los 40 grados todos los días. Y estamos Claro, recién al principio de verano. Lo mismo que el fenómeno que está pasando en Buenos Aires de que el invierno pegó de lleno muy temprano, porque recién se sí. está ingresando en esa estación. Después nos podemos meter algún día en temas de cambio climático, que tampoco va a ser el día. Pero bueno, acá la tibieza no me podría jugar, porque yo no me puedo quedar con la media estación. Entonces, aún merodeando los 40 grados, me sigo quedando con el calor, lo cual Mirá creo que vos, habla de convicciones. no te han vencido, Ser. No te corres un centímetro, ¿eh? Porque desde que te conozco sos Team Verano. Igual, no sé, la semana que viene volvemos a preguntar cualquier cosa. Bueno, por eso, por eso. Porque esto recién empieza aparte. Tu verano y mi invierno Claro, recién claro. lleva una semana, 10 Sí, días. estamos ahí, estamos ahí. Bueno, Gonza Rodríguez, Ser Noguera, ¿cómo te va? arrancamos. Estamos bien. ¿Vos cómo estás por ahí? Bien, 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 bien. Cerrando semana, al momento de charlar con vos, me ha despertado grandes cuestiones emocionales y emotivas y relacionadas a la memoria el capítulo anterior de Sí, 10.4 Podcast, porque hemos hablado a partir del disparador de la figurita difícil en nuestra vida, ¿no? Si bien era claro. para hablar de algo hasta casi filosófico que planteamos de cuáles son nuestros pendientes en nuestra vida adulta y demás, se habló de esa figurita difícil y todo llevó literalmente al álbum de figuritas de nuestra infancia, ¿no? Lo que Exacto. coleccionaba cada uno en los recreos del colegio y demás. Casi planteando una continuidad con el capítulo anterior, yo había contado que había completado un solo álbum de figuritas Sí, en mi es vida, ¿no? verdad. Sí, Yo sí. había prometido de alguna manera al aire que si iba a lo de mi viejo y buscaba donde creía que podía llegar a estar ese álbum, lo iba a traer al próximo capítulo, es decir, al que estamos manteniendo hoy. Hoy. ¿Y qué pasó?
No, qué Álbum lindo. de figuritas. No se va a llegar a ver en pantalla, pero es del año 2003. Así Qué que bueno. esto era Una de reliquia. un niñato Gonzi Rodríguez de 10 años y es el álbum completo, Qué bueno. ¿No te con acordás ni todas de las figuritas. casualidad cuál fue la última, no? Sí, ¿O boludo, podés? Sí, podés creer que me acuerdo, tremendo. podés creer que me acuerdo, porque fue Esos datos instantáneo. Lo, útiles, ¿eh? ojeé, lo ojeé, obviamente, me puse a ver Claro. todo el álbum sentado en el living de mi viejo. Me faltaban las vainillas y la chocolatada, boludo. Y los No, no, rulos. y, pará, boludo, no me quemé, no me quemé, yo te vengo contando algo hermoso. Y vos me pegás. No, impresionante lo tuyo. Esta me faltaba, mirá. A ver si se llega a ver. Este, Sí, se ve perfecto. No tengo ni idea quién es, pero se ve perfecto. Entei se llama el rope. Ok. Me faltaba esa. Y esa, bueno, yo había contado en el capítulo anterior que a un pibe de otro curso fui con un pilón de repetidas y le dije, loco, me falta esa, te cambio todo este pilón por esa figurita. Y bueno, así completé el álbum. Así que primera promesa que hacemos al aire de 10.4 podcast, primera promesa cumplida. Encontrar un Totalmente. álbum del 2003, en este caso. Mira, 22 años tiene esto, Sergi. Porque nosotros sí cumplimos y después vamos a, bueno, si se hizo hoy un estudio de mercado, después vamos a chequear en algún otro programa y vamos a decir cuánto vale a día de hoy en el mercado de la Sí, reventa. Igual sí. eso queda fuera de mercado porque dijimos que tiene un valor sentimental. Yo me quedé escuchando otra vez el programa de la semana pasada y me quedó con eso en la cabeza, ¿no? Que hay cosas que no tienen valor. O sea, uno le puede poner un valor simbólico, pero como vos decías, a mí me faltaba una figurita, tenía 100 que a valor de mercado podían valer 100 a uno, pero no importa, se equipara, porque ahí está la necesidad, eh, la ilusión de completar lo Sí, que sí, para sí. vos significaba eso, entonces ya lo sacás un poco, lo desmercantilizás, más allá de que al final estás haciendo una transacción y para vos valía, si valían 100 podía valer 200 porque era la que faltaba para completar algo. Totalmente. Y vos sabés que esto me llevó a otro lado, que estuve pensando toda la semana, Ujú. perdón que cuente la cocina un poco, ¿no? El trasfondo de 10.4 podcast, pero no hablamos tanto en la semana nosotros. Ponemos el día No, de grabación, que nos vamos a juntar a hacer el capítulo y no mucho más. Y estuve toda la semana maquinando con esto. Porque a partir de encontrar este álbum y de ver, y viste, uno se cuelga viendo cosas viejas, fotos en papel, ¿no? De aquel entonces. Encontré mi carpeta de primer grado, boludo. ¿Por qué tiene mi viejo eso guardado? Bueno, también, valor sentimental, ¿no? Debe ser, a mí claro. no me significa demasiado, para mi viejo debe ser importante. Pero bueno, dentro de todas esas cosas yo pensaba, si yo me tuviera que mudar a otro país, como fue tu caso, Sí. ¿qué me llevo? ¿A qué Uh. voy con esto? Porque es cargar un poco tu bolso lleno de recuerdos, ¿no? ¿Qué tan difícil fue para vos seleccionar lo que te llevaste de Ramos Mejía a Lérida? Fue un poco complicado, aunque la forma de alivianar un poco la selección fue pensar que no era algo súper definitivo, no es que digo, bueno, lo que entre en este bolso es lo que me llevo conmigo y todo lo Mm, que queda atrás no lo voy a volver a tener. Obviamente, por una cuestión de que pensaba volver y lo hago cada tanto, aunque sea de visita, porque están mis viejos donde en la casa pueden seguir manteniendo ciertos recuerdos, ciertos libros. De hecho, tengo una biblioteca amplísima, más grande la que está en Buenos Aires que la que pude construir acá. eh, y que no hacía falta descartar el resto, ¿no? Pero sí, obviamente al principio fue complicado, me pasaba hablando de la colección, viste, con lo que te decía la semana pasada de las camisetas, ¿cuál me llevo? Y claro, me terminé llevando dos o tres, o trayendo dos o tres, y después fui empezando a hacer una nueva colección acá. Entonces hay como una colección separada por 10.400 kilómetros de distancia. Pero sí, fue difícil esa selección. Creo que la forma de llevarla a cabo fue el hecho de decir, bueno, lo que sepa y que esté consciente de que voy a usar verdaderamente, ¿no? Como para no cargar cosas de más. Después claro. termina pasando lo mismo que me pasa en cada viaje.
hoy por hoy, no sé si tenés el mismo problema, yo me voy un fin de semana de vacaciones a una playa, por decirlo, alguna pileta en ocasión de verano que vos decís, vas a usar Sí. 2 o 3 prendas como mucho, y llevo una mochila repleta. O Y sea, por no las es dudas. solamente 4 o 5 mudas de calzoncillo, vos decís, pero flaco, vas 2 días. O sea, no hay forma de que te bañes 5 veces para cambiar 5 calzoncillos Sí, pero o por las 4 pares de dudas. media, pero llevas cinco camisetas, 5 pantalones y después terminás usando uno, dos Sí, sí, como sí. mucho. Sí, Entonces uno tiene ese vicio de no poder abreviar, sobre todo con las cosas, aunque voy tratando de corregirlo y después vas tratando de pensar ocasiones. Y me pasó hace muy poquito, o hace un par de meses, que fui 3 días a Edimburgo, a Escocia, y sabiendo que es un clima un poco más hostil del que se vive acá en España, y sobre todo frío, también sabía que la aerolínea low cost me permitía una mochila. Entonces había que claro, ser lo más conciso posible y si llevaba un abrigo era uno. Y lo tenía que llevar encima y de última me lo sacaba en el avión porque era el comodín. De última era más preciso llevar 3 o 4 remeras o camisetas que llevar 2 abrigos diferentes porque ya se reducía mucho el espacio. bueno, es Pero que es de un hecho, lindo ejercicio. cuando ustedes se mudaron de acá para allá, no vivían juntos todavía. No, Eh, Imagino que lo que más llevaste fue de ropa, sí, porque no sé, no tenías un lavarropa que mudar a España, ¿no? Que si bien claro, quizás no te claro, conviene hacer toda esa movida y comprarte uno allá directamente, ¿no? Pero quiero decir, obvio. no mudaste cosas grandes, era más bien No, no, no. ropa, qué sé yo, calzado, cosa indumentaria para todos los días y después te equipás estando allá. Sí, de hecho, si lo pensara con cierta conciencia, a veces, sobre todo en la industria textil, voy por hoy en Argentina también se consiguen cosas importadas y demás, pero acá en Europa era más fácil comprar ropa de segunda mano o Claro, barata de China y demás. Entonces tampoco valía demasiado la pena mudar muchas cosas. Y fueron más las cosas que me fui trayendo después, como por ejemplo libros y camisetas de colección o cosas así, o cosas que no se consideran acá, que las que tuve que traer en un primer momento. Y de hecho, yo cuando me mudé en verano, o sea, de invierno para verano, entonces también era como hacer ese ejercicio mental de decir, pará, nada de lo que estoy usando ahora me va a servir más que un jean o algún busito de media estación, porque yo donde voy hace 35 grados, no no, 4 claro. como está haciendo allá. O es al revés, como cuando te vas de vacaciones al sur en pleno verano, ¿no? Claro. Vas Viste con que camperón, vas con se gorro, te rompe la bufanda, cabeza, y ¿viste? es 3 de febrero y decís, ¿qué hago con este camperón colgando de la valija? Bueno, pero después de 5 horas vas a estar en el calafate, qué sé yo. Claro, totalmente. Eh, Haciendo un poco de repaso de algunas cosas que fuimos viendo en la semana, como vos decías hace un rato, además de invitar a la gente a que se suscriba, a que le dé la campanita, le dé like, comente. Agradezco Ujú. los comentarios que hubieron durante la semana. De hecho, alguien por ahí nos contaba de sus hechos delictivos para aumentar su colección de tazos en su primera infancia, que era Ajá, algo que habíamos preguntado nosotros en el capítulo anterior. Y valía obviamente todo. que sí, y sí, en ese momento, cuando no hay pena, vale todo. Sos Eh, inimputable, hermano. Exactamente. Y también que nos sigan en Instagram, @10.4podcast, donde ahí vamos subiendo resúmenes, reels y todas estas cosas. Y también interactuamos, donde pueden hablar directamente con nosotros, que es el sueño de muchos Qué o de bueno, ganate algunos. una conversación Dale. con Sergio y Gonza. Fa, boludo, ¿sabés lo que daría? Eh, Ganate una participación en 10.4 Ahí podcast, va, ahí va. ¿no? Ah, ¿Qué podemos sortear? Una con el álbum, participación. con este álbum completo de figuritas, participa por una participación en 10.4. Espectacular, espectacular. Sí. Pero sabes que tenemos una novedad, que es que estamos más grandes literalmente, porque a partir de este capítulo van a poder, los que lo miren por YouTube, porque también estamos en Spotify, observar que hubo alguna modificación de estructura y nos van a ver un poquito más grandes, con un poquito mejor Ajá. de detalle. Así que vamos tratando de innovar y corrigiendo ciertas cuestiones en el mientras tanto. Pero también me quedé pensando con una frase que escuché, que
estamos más grandes porque, claro, cada día que pasa, como que vamos batiendo nuestro propio récord de vida. Cada día que pasa es el día más grande Uf, que tuvimos sobre esta tierra. Mirá dónde me voy. Pero escuché otra cosa que me rompió la cabeza con esas cuestiones de, viste, habrás escuchado alguna vez, pasaron más años desde que el hombre, o sea, de que murió Kurt Cobain hasta que el hombre pisó la luna, que hasta la actualidad, no sé, esas cuestiones. sí, sí. Bueno, a día de hoy estamos más cerca del año 2050 que del año 2000. La vi, sí, Acabamos de traspasar ese límite. sí, El emoji que te explota la cabeza. sí. Y bueno, es inevitable, ¿no? Obvio, Va, no, obvio. no sé si inevitable es natural, de alguna manera, por una cuestión del transcurso del tiempo, ¿no? De nunca Sin duda. detenerse. Exacto. Pero siendo caracterizado por la nostalgia, como lo somos nosotros dos, Claro. pega de alguna manera, ¿no? No sé, pensar de qué estaba haciendo en el 2000, bueno, yo era muy chico, tenía 7, vos quizás 10, 11, más o menos. Sí, exacto. ¿No? Era como, bueno, estábamos en el colegio, acordarse de estas pavaditas, ¿no? Del álbum, de la figurita, los recreos, los juegos, los amigos, el colegio y demás. Pero claro, no, 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 el tiempo va pasando, que es algo recurrente también en cada capítulo nuestro de decir, no, ¿te acordás cuando nos conocimos las bandas que sonaban, por ejemplo? O a las primeras que le hicimos nota laburando en radio o para trabajos prácticos de la universidad y demás. Quizás hoy bandas que no existen, o quizás eran bandas under en ese momento y hoy las vemos llenando estadios, ¿no? Estadio, Hemos claro. hablado acá de Lucas Sativa, ¿no? De lo que nos generaba a nosotros y demás, y es uno de esos casos, ¿no? De yo haberla conocida a la banda de Lula Bertoldi, teloneando a Guillermina, banda de Aedo, Ujú. y hoy ahora tocan en obras en muy pocos días, presentando, creo que sexto disco de estudio ya, y bueno, una carrera inmensa, ¿no? Sí, de hecho ya casi pasaron por una separación, que lo escuchamos en tu otro programa, en una noche cualquiera, y me diste un pie, como pasa casi siempre, porque otra de las cosas de las cuales quería hablar hoy, porque estoy en una situación rara, y Estás profundo, Sergi. quiero que me entiendas, porque estoy en una situación A ver. rara y me vas a entender porque tiene que ver con la música y si hay alguien que es el gurú de la música en este podcast y por lo No. menos en mi entorno y demás, no, sos vos. ¿Qué pasa? En este mismo momento, casi, sí, si chequeo la hora, en este mismo momento, en minutos más, se está dando la vuelta de Oasis. Sí. En este mismo momento están tocando en Cardiff la primera de muchísimas fechas que van a ser la vuelta de la banda de los hermanos Gallagher después de 16 años de separados. Yo estuve en uno de los últimos shows que fue el que dieron en la cancha de River allá por mayo de 2009. De hecho es un gran recuerdo, es un gran recuerdo también para Fabi, para mi hermano, que fue uno de los primeros shows que pudo ver. Hay una anécdota linda que te voy a contar ahora en un ratito, si querés, de ese show, Dale. de aprovechar las oportunidades, de esas cosas que quizás pasan en Argentina y no pasan en otra situación, pero el año pasado, cuando salieron a la venta las entradas y empezó toda esta manija con el tema de la vuelta y los shows, estuve enganchado 8 horas en esa bendita cola virtual, sabiendo de las múltiples posibilidades de no poder conseguir un par de entradas, que de hecho ¿Para fue lo ir a que dónde, Ser? en realidad, para ir a verlo dentro del Reino Unido, que eran los primeros que habían anunciado. Estaba Cardiff, creo que tocan en Dublín, en Manchester y no sé si en Londres. O sea, Sí. eran las primeras 4 o 5 fechas, incluso antes de la gira mundial, que también los va a llevar por Argentina. Sí, en noviembre. Eh, ¿A cuánto estás vos sí. de alguna de esas ciudades? ¿Se llega en tren desde donde estás, por ejemplo? No, al Reino Unido es en avión, pero bueno, son 2 horas. O sea, al final no es algo que estuviera fuera de planes. De hecho, hoy, siendo, bueno, vamos a blanquearlo, viernes a la noche, era Sí. posible decir, me pido el viernes y me tomo un avión de Barcelona a Cardiff y poder ir a ver el show. Hoy por hoy tengo casi el 100% de certeza de que no voy a ver la gira de vuelta. De verdad, porque no solamente está agotado en muchos de los lugares, sino porque no soy muy afecto a la reventa. Para poder verlos en Argentina se tiene que dar una combinación de factores. Digo, en Argentina, donde puedo llegar a tener más conocidos que hayan conseguido entradas y que alguno no pueda ir o que se Claro. consiga una reventa, etcétera. Pero aún así,
creo que por este factor algorítmico y demás, me empezaron a aparecer videos de los últimos shows o de los últimos shows que están registrados en YouTube, y me empezó a agarrar esa manija de decir, che, loco, están volviendo. Por más que no vaya a tener esa experiencia de primera mano, y creo que también con esta cuestión nostálgica, como vos decías hace un ratito, conecta con ese Sergio de hace 16 años, no tanto con lo que pasa arriba del escenario, sino con ese Sergio de 20 años que fue a Sí. ver ese show por primera y única vez a día de hoy. Entonces, nada, estoy atravesando esa situación de manija que en realidad no se va a concretar con nada, pero que me pone en algún punto contento porque pase. Bueno, yo insisto con esta magia de que tiene 10.4 podcast porque esto no está charlado de antes, pero yo estoy en la misma sintonía, no tanto por la vuelta de Oasis, sino por la Ok, despedida de Black Sabbath. ok, Se despide Ozzy Osbourne sí, definitivamente de los claro. escenarios, se retira, no trabaja más, no va a salir más, no gira más, nada. Tocan mañana, sábado 5 de julio, en el estadio de Aston Villa, en el Villa Park, en la ciudad de Ahí está. Birmingham, que es de donde Ujú. es oriunda Black Sabbath, formada ya en los 70. Y yo ya todavía no tuve tiempo por laburos y cuestiones de sentarme a escuchar a Sabbath hoy, pero yo sé que en cuanto Va a tenga un pasar. huequito, me voy a empachar de Black Sabbath. Voy a intentar ver, porque mañana se transmite, hay una especie de pack premium que Uy, vos qué podés, bueno. sí, vos lo podés comprar y se va a transmitir vía streaming, pero es pago. Y acá, por lo menos para Argentina, creo que estaba poco menos de 20 lucas, lo cual, no sé, no me parece una locura tampoco, porque Claro. es como una entrada a un show de los de la pandemia. ¿Te acordás cuando de repente eran los shows virtuales? Es como Sí, tomarlo de esa manera. A lo que voy es, se retira Ozzy Osbourne, loco, una leyenda del metal, de la música pesada, pionero de todo un movimiento, toda una cultura. Entonces, como que la nostalgia a mí me está pegando, no por un regreso como el de Oasis, sino sino por por una una despedida. despedida Claro. como la de Ozzy Osbourne. Eh, y yo creo que el paso del tiempo también es esto, ¿no? Empezar a ver no sé si ídolos, yo no creo que Ozzy Osbourne sea uno de mis ídolos, eh, pero sí empezar a darse cuenta de que no van a estar más en algún momento, ¿no? Mm, Pasó con el fallecimiento de Maradona acá. sí, Vos sabías que Maradona estaba, ¿no? Mejor, peor de salud, dirigiendo, no dirigiendo, en Dubái, en Argentina, en México en el último tiempo, como que vos sabías, pero que estaba, ¿no? Era el Diego, es el Diego, está. Pero desde noviembre del 2020 Maradona no está más acá, ¿no? Entonces como que genera esa cuestión nostálgica, ¿no? De decir es una presencia tan fuerte y que de repente no está más físicamente. sí, totalmente. Más allá de su omnipresencia y que hoy por hoy nos aparecen mil videitos. De hecho, a mí mi cuñado, Sí, el 95% de los reels que me comparte, que es una forma de comunicación hoy por hoy, tiene que ver con el Diego. Yo creo que también, no sé si lo hemos hablado en privado o acá al aire, tiene que ver con la dimensión de estos ídolos o de estas figuras que en su momento no estaban tan al alcance de la mano. Más allá de que nosotros como argentinos, estamos hablando de, en este caso, tanto con los Oasis como de Ozzy, de artistas ingleses, no mm, estaban al alcance de la mano, ni mucho menos, más allá de una posible gira y demás, pero la primera forma de contacto era a través de una revista, de un disco físico y demás, no los teníamos visualmente, no los teníamos en un live de Instagram y demás, entonces todo eso, esa lejanía o ese difícil acceso, elevaba la categoría. Vos decías, che, estos tipos son semidioses, ¿no? sí. Y cuando salía un disco nuevo, que vos no pudieras acceder a apretar dos botones y descargarte todo el disco, sino que pasaba el corte de difusión en la radio y por ahí lo pasaban un día y tenías que esperar al otro día para volver a escuchar. Entonces todo eso le daba algo más, un tinte más mágico, más místico, y obviamente son hoy por hoy con todas las tecnologías y las posibilidades y la abundancia que hay, se va perdiendo ese hecho de, en este caso, de Ozzy, el pionero. Yo creo que sin dudas es el número uno de, si hay que elegir a una figura de heavy metal a nivel mundial, creo que Ozzy pelea, si no es que ya tiene ganado ese lugar. Y obviamente Sí, también va de la mano con la primera vez que habrás escuchado un tema de Black Sabbath. Y vos decís, sí, me remite a
mi infancia, a mi adolescencia, a algo que me hizo ruido internamente, y por lo menos yo quería saber que siempre estaba la posibilidad de que haya un show más. A mí me pasa mucho, ahora me está pasando con el Indio, o sea, veo los shows de los fundamentalistas, estoy al tanto de su situación De salud. personal, de su Ah, enfermedad exactamente, y digo, yo ya no, nunca pude ver a los redondos, pero sí vi a los fundamentalistas con el Indio, y digo, no puede ser que no vaya a ver una vez más que el tipo se suba al escenario a cantar una canción. Y al final, o sea, si pasara, también habría muchísimas posibilidades, por no decir todas, de que yo no lo pueda ver, pero quiero quedarme con esa ilusión de que vaya a ver una vez más. ¿No? claro. Y creo que también ahí está un poquito el tema de la nostalgia, de la magia de todo esto, que no juega. El hecho de saber que todavía existe la posibilidad, más allá de que nosotros no podamos acceder a eso. Sí, y para mí este shock de nostalgia tiene que ver con el momento en el que descubriste esas bandas o esos artistas. Claro, claro. Si los descubriste en la adolescencia, para mí es casi inevitable que en este momento de adultez, habiendo pasado 15, 20 años de ese momento, te pegue de una manera determinada, ¿no? Más si fuiste curioso en la búsqueda musical. Yo me puedo definir de esa manera, entonces siempre estaba escuchando Árbol por un lado y por el otro Slipknot, ¿no? En la adolescencia. Claro. Entonces, tanto Oasis como Black Sabbath me llegaron en la adolescencia. Sí, Incluso sí. coqueteé con Los Redondos por una cuestión más familiar. Mi padrino me ha mostrado ese mundo. No entré de lleno, nunca me terminó de gustar el universo Patricio Rey, ni el Indio Solista, ni los fundamentalistas. Eh, He entrevistado, aparte de los fundamentalistas y todo, y son musicazos y son inmensos, y qué himnos del rock nacional, ¿no? Digo, son cartas de presentación de toda una cultura directamente, entonces banco muchísimo eso. Yo no soy un fanático de la cuestión musical, si se quiere, eh, pero cuando entran por el lado de la adolescencia, todas esas canciones, vos de repente lo ves alejado de los escenarios, alguien que muere, alguien que se retira, y decís, y claro, loco, me acuerdo, la primera vez que lo vi. Yo llegué a ver a Black Sabbath. Cuando vinieron la Claro. última vez, cancha de Vélez, fui Ujú. con Ozzy. Una locura, boludo. Estás viendo un pedazo de historia arriba del escenario, ¿no? Es como cuando pude ver a McCartney el año pasado, o cuando mirá, Olvídate. vimos a los Stones juntos nosotros. Sí, sí, sí. Cuando vimos a A los mí Stones, me tocó ver a Kiss en la cancha de River, o sea, a nosotros nos pasa en ese caso músicos que son más grandes que nosotros y que por una cuestión lógica y natural se vayan a retirar, por suerte, se van a retirar mientras nosotros todavía somos jóvenes, pero también le debe pegar a gente que los conoció siendo contemporáneos y también es como un símbolo de decir, che, te estás acercando al final, sea de claro, lo que sea, ¿no? Y bueno, es lo que pasa, es lo natural y da cierta nostalgia. A mí, cuando hablabas recién de lo que pasaba, me pasó también similar con Cerati. O sea, yo no había tenido mucho contacto con Soda, más allá de ciertas canciones que te llegaban porque estaban en la radio y demás, pero sí que en 2006-2007, con la salida de Vamos, y después con una compañera que tuve en el CBC, en la Facu, muy fanática de Soda, que me inculcó. Me descargué no me descargué, me compré la discografía. En ese momento vos podías conseguir el CD con la discografía completa y la gasté, la discografía completa de Soda Stereo. No pude ir a verlos en ese regreso de 2007 porque recién estaba entrando y después claro. sí me tocó de más grande cubrir el fallecimiento de Cerati. Y Qué es locura. como, viste, te queda la espinita para siempre decir, o con el flaco, de no haberlo podido ver, o que te llegue tarde, y eso me parece que da la pauta de que por lo menos en este caso, tanto de la nostalgia o de la manija porque está regresando Oasis o por la despedida de Sabbath, pudimos estar al tiempo, ¿no? No nos pasó decir, che, me hubiese encantado poder ir a verlos y me pasó por el costado y no hice a tiempo o alguna cuestión externa hizo que no pudiéramos. Al final, nosotros los dos nos dimos el gusto en este caso. Sí, sí. ¿Cuánto tiene que ver nuestros laburos con romantizar toda esta cuestión, ¿no? Y estar en contacto Sí. con música todo el tiempo. Porque yo no fui al recital de las bandas eternas de Spinetta,
en Vélez, año 2009, me hubiera encantado. Pero siento que estuve ahí, de tantas crónicas periodistas que leí o que escuché, de tantos bloques de radio que operé mientras alguien al aire hablaba de ese show. Yo siento que estuve ahí. Yo sé que Claro, duró 4 horas, no estuve. Yo sé quiénes fueron los invitados, más allá que tengo el disco y está el DVD en YouTube y todos los ves. claro, Es sí, sí, como sí. que sé toda la movida, sé que fue el mismo día del show de AC/DC en River, donde se graba el disco en vivo de AC/DC en Argentina. Como que tengo un montón de data sin haber estado. Y eso es todo por el laburo periodístico que uno va haciendo. Bueno, eso llévalo al ejemplo que quieras. ¿Cuánto tiene que ver con que hoy nos apasione tanto o nos dé tanta nostalgia? O insisto, romanticemos esta cuestión de el paso del tiempo a través de la música y de los artistas que consumimos. 100% que tiene que ver. Aprovecho y le mando saludo a Lucía Sosa, que es la chica que me hizo acercar a Soda Stereo y es mi primera coequiper en radio, Qué grande. en programa eh, que pude manejar yo o en realidad conducir, porque si bien había tenido alguna experiencia más de pequeño, de Benjamín, no estaba al frente de un programa, ella fue mi primera coequiper. Y yo me acuerdo de ese fin de semana, o de esa semana, porque fue crucial. Yo estaba con finales ahí en la Facultad de Derecho, y no solamente tocó Spinetta con las bandas eternas, sino que también tocó AC/DC 3 fechas en la cancha de River, en ese DVD que quedó registrado. A ninguno de los dos pude verlos y no pude hacer el check, pero también tocó Manu Chao en la cancha del Boys en esa misma semana. Y ese check sí que lo pude hacer hace un par de años cuando lo fui a ver acá tocando en Leria, que estuvo en una de las tantas giras que hace por acá Manu, que al final él nació en Francia pero vive en Barcelona, entonces Sí. es como que está cerca, siempre está melodiando, y de hecho ahora de este verano seguramente esté de gira por acá también, esperemos que pase por estos lugares. Uno de esos tipos que también, ¿no? Como haciendo una reminiscencia del programa anterior, con el cual te gustaría tener una charla, compartir una cerveza, ¿no? Algún ratito de experiencia, aunque no sea para hacer una nota o no sacarle un rédito periodístico, pero sí que estaría bueno de charlar un rato con él. Sí, sí, Y sí. sí, sí, sin duda que todo esto que nosotros nos fuimos hablando hoy, que es un programa casi netamente musical, tiene que ver con nuestro métier, con nuestro sentimiento por la música y por los artistas. Y bueno, bien vale, porque seguramente al que esté del otro lado le traerá recuerdos de qué shows pudo ir, a cuáles no, cuáles quedaron en el tintero, cuál fue esa figurita difícil, también haciendo el enlace con lo del álbum, esa que no pudo completar, esa que le quedó pendiente. Y bueno, nada, invitamos a todos a que comenten acá abajo, que nos digan, que nos instruyan, incluso que también si nos quieren recomendar discos, bandas y demás, Gonza, más que bienvenido, ¿no? Porque Pero por él es el que está supuesto. escuchando todas las semanas música nueva, yo estoy un poco más vagoneta en ese sentido, pero bueno, Yo hay también algo que bienvenido sea. digo mucho al aire en una noche cualquiera todos los días, que es tu nueva banda favorita está a la vuelta de la esquina. Claro, Nunca tal sabes cual, cuándo se te tal cual. puede presentar una nueva banda favorita, ¿no? Vos tenés tus esenciales, ¿no? De tu vida, esto, las que te acompañan desde la adolescencia, pero con ser un poco curioso, curiosa, podés encontrar una nueva banda, más en esta era ya no nueva de plataformas digitales, de Spotify, de todos los lugares donde se escucha y se consume música. Siempre el algoritmo te puede tirar algo interesante. A veces te tira mierda, pero a veces tira cosas muy interesantes, y así vas descubriendo grandes bandas, ¿no? Entonces siempre, obvio, con los brazos y los oídos abiertos para nueva música, por supuesto. Sí, y además hay grandes artistas en Argentina de música nueva y como decíamos, ¿no? Como hay gente que fue contemporáneo tanto a Spinetta como a Sabbath, como a otras bandas que hemos nombrado, como Los Redondos. Está bueno agarrarlos del inicio para poder ir acompañando y que al final te vayan musicalizando otra parte de tu vida y te vayan acompañando de otra manera. Me quedó en el tintero la anécdota que te decía de Oasis. Yo en aquella ocasión, si querés para ir cerrando el capítulo de hoy, había Dale. comprado la entrada más barata que podía, porque obviamente la economía no daba. Había comprado la popular, que es justo la que estaba enfrente del escenario, la popular alta de la cancha de River. O sea, lo iba a ver casi desde mi casa.
Y bueno, cuestión que en un momento se armó un revoleo de, che, la entrada es por allá, la entrada es por acá, estaba con mi hermano, faltaba poco para que comience el show y nos mandamos para la platea, que era justamente abajo de esa popular. Y vimos que, bueno, no sé qué, la entrada acá se puede saltar un molinete, pum, nos metimos a la platea y de la platea baja estaba abierto para ir al campo, en esa Hermoso. platea que es súper, que tiene un valor bastante caro porque vos podés o elegir verlo sentadito desde atrás tranquilo o acercarte al campo las veces que quieras. Así que terminamos a 5 o 10 metros del escenario viendo el Hermoso. show y además, otra cosa, estaba lleno de chicas en ese momento, pero también Oasis es una banda para clase medio alta en líneas generales, Ajá. quizás no en su momento, así estaba pensado en Manchester, pero en Argentina era una banda media para chetos. Entonces se ve que vino una runfla de rugbyers cuando empezó a sonar el primer tema, hicieron presión, todas las chicas se fueron para atrás y yo acompañado con mi hermano que mide 1,90, terminamos ahí muy cerquita del escenario y después Liam terminó haciendo de las suyas y revoleando el micrófono hacia, de despedida hacia el público en uno de los últimos shows de una banda que en un día como hoy está regresando a los escenarios. Qué bronca me dan, boludo. Qué bronca me dan los Gallagher. No lo soporto, pero qué canciones, boludo, la Es puta amor y madre. odio Ay, a la boludo, por misma altura. favor. Qué bronca que me dan. Hace poco vi Better Man, la peli de Robbie Williams. Sí, uy, la tengo Eh, pendiente. Está Es buenísima. otro al que me gustaría ver en vivo y también no sé si se va a poder dar. Muy recomendable. La película es un peliculón. Está buenísima. Y aparecen los Gallagher. Qué bronca que... O sea, personificados, ¿no? Obviamente. Qué bronca que te dan, boludo. Yo no sabía que se conocían ni que estaban peleados. Los Gallagher están Sí, peleados con lo todo han el mundo. delirado, sí, 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 sí. no tenía ese dato. Me enteré por la peli. Y decís, ay, boludo, qué bronca que me dan. Ah, pero Don't Look Back in Anger, qué himno, boludo. Es que yo creo que son una foto de los 90, ¿no? Y también ahí es la nostalgia, el hecho de ser muy canchero, todo lo canchero que podían ser y demás, todo, pero los tipos en un momento eran la banda más grande del mundo, en ¿Sí? un momento. ¿Vos Yo creo que decís? sí, yo creo que sí, Mirá, ¿eh? Yo creo que sí, ahí cuando hacen Network, que después también lo hace Robbie, hacen sí. 3 fechas seguidas, juntando casi 300.000 personas, la locura. Y yo creo que en ese momento de la pelea, yo creo que entre finales de lo que es la época de Nirvana, Pearl Jam en el auge de los primeros discos o de la muerte de Kurt Cobain, ¿no? Sobre 94, 95, y antes de que aparezca la nueva ola con Radiohead y demás, 95, 96, 97 es Oasis Blur y Oasis era los que dominaban charts, dominaban corte de tickets, etcétera, etcétera, y los tipos se creyeron eso y además venían acompañados con MTV, con la publicidad, con Adidas, con las cámaras, las luces, daban el physique du rol, entonces en ese momento yo creo que han merodeado con ser la banda más grande del mundo. Después, gustos musicales aparte, ¿no? Estoy hablando de todo lo que conlleva a la música. Para la próxima semana y cuando hagamos el próximo capítulo de 10.4 Podcast, ya va a haber vuelto Oasis y se va a haber despedido Ozzy Osbourne de los escenarios. Así que veremos qué es del mundo la semana que viene, ¿no? Después Seguimos estando acá, vos decís. de estas cuestiones culturales que van a suceder este fin de semana. Totalmente. Invitamos de nuevo a todos a que se suscriban, que nos sigan, que nos den un like, un comentario, que apoyen este nuevo proyecto que ya está cumpliendo un mes, que goza de buena salud y que tiene esta charla entre dos amigos que se ponen a recordar y demás a 10.400 kilómetros de distancia. Dos nostálgicos, viejo. Insoportables en un punto, digamos la verdad también, ¿no? Insoportables. Sí, Pero lo hacemos con cariño. pero queribles, insoportables Ah, pero queribles. eso seguro, eso seguro. Gracias, Sergi. Un beso grande. Gonza, buena semana. Nos vemos la próxima. Abrazo.